Bien, amados hermanos, el día de hoy estamos en el día de Shabbat, ¿verdad? Reuniéndonos aquí para estudiar la porción, la parashá número 46, que se llama Ekev, donde la podemos encontrar en el libro de Devarim, capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25. Amén. En el libro de Deuteronomio para los más nuevitos. Bien. Ay, ahora sí. La palabra Ekev, ¿qué significa primero la palabra Ekev? Y esto va a ser como una introducción de esta porción, que es desde el capítulo 7 hasta el 11. La palabra Ekev tiene varias acepciones. Como sustantivo significa recompensa o consecuencia. Sin embargo, en el versículo de esta porción va acompañado de un verbo que se debe traducir como un por qué, por sí. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos en este camino y el Eterno por su gran misericordia permite que se caigan los velos, se nos vaya todo el engaño que pudimos haber tenido cuando estábamos en el mundo, y ahora que conocemos la Torá del Padre, conocemos su verdad, podemos retener su salvación con nosotros. Sé que muchas veces se han preguntado, y les invito a hacer esta pregunta, es ¿cuál es la consecuencia o recompensa, verdad, y qué, de seguir la Torah? Y esto vamos a ver que lo dice la misma escritura. Quisiera que tengan sus Biblias a la mano, por favor, y si alguien tiene el Salmo 19:11, que me lo pueda leer, por favor. Amén, hermanita. Amén, hermanita Lore. Gracias. Salmo 19:11. Palabra del Eterno. En ello tu esclavo es amonestado. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Su micrófono, hermanita. Amén, perdón. Gracias, hermanita Lore. Amén, exactamente. Guardar los mandamientos es un gran galardón para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando guardamos los mandamientos vamos a tener salud, vamos a tener seguridad, vamos a tener todo bien que el Padre nos pueda hacer. Amén. Vamos a estar leyendo también el libro de Proverbios, yo lo tengo acá, 22:4. Y quien pueda siga buscando Hebreos 10, 35, 39, para que veamos a qué se refería Pablo en ese pasaje. Bien, dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yud-Heh-Vav-Heh. Y ya hemos conocido que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. ¿Cuál es el temor a Elohim? Es guardar los mandamientos. ¿Qué es ser humilde? Guardar los mandamientos. Nos dice la escritura que Yeshua, ¿verdad? Fue obediente, siendo en forma de Elohim, ¿verdad? No se apegó a eso, sino que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo podemos encontrar en el libro de Filipenses. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a comprender que guardar Torah, más que hacerlo para el Eterno, es beneficio para nosotros mismos, porque a través de ello, de estar en santidad, que santidad es guardar los mandamientos, esto es un camino de santificación todos los días, no solo un día, sino todos los días, es que vamos a estar, como ya lo hemos escuchado de nuestros hermanos, en un cerco protector, bajo la sombra del Altísimo, porque Él ahí va a cuidar de nosotros, porque nos reconoce como pueblo. Esto es lo que hace especial al pueblo de Israel. Por eso es que Moshe les dice esto al pueblo de Israel en esta parte de las escrituras. Si bien sabemos que como tal la palabra no es como que se le fue dada en porciones, ¿verdad? Pero el Eterno está en control de todo. Y hasta el día de hoy, cuando hemos estudiado este sistema, ha sido mucha bendición para todos nosotros, y sé que así mismo espero que sea el día de hoy para ustedes. Amén. Bien, ¿quién tiene Hebreos? Amén. Amén, hermanita Elizabeth. Gracias. Es, hermanita Anto, es de 10:35 al 39. Amén. Palabra del Eterno. Así que no desechen ese valor que tiene, que conlleva una gran recompensa, pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes y habiendo hecho la voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh, pueden recibir lo que Él prometió,
porque hay pero tan poco tiempo y el que va a venir en verdad vendrá, no tardará. Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza y si retrocede no estaré complaciendo a él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiando y por lo tanto perseveramos en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanita Elizabeth, muchas Amén. gracias. Amén, exactamente. Ahora podemos entender, porque Rab Shaul entendía, ¿verdad?, cuál es la recompensa de guardar Torah. ¿Cuál era esa promesa que el Eterno le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob? Amén. Así que retengamos eso. Ahora, la porción de la Torah empieza así. Dice así, en Devarim 7, versículo 12. Y será Ekeb, ¿verdad? Como consecuencia será recompensa, ¿verdad? Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado, puesto por obra, también Yud-Heh-Bat-Heh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, ahora les invito a hacer una pregunta a ustedes mismos. ¿Por qué están guardando Torah? Es precepto para todos nosotros escudriñarla, cumplirla, conservarla y pasar el testigo a la siguiente generación. Recordemos que ese es un deber muy grande para todos nosotros, que cuando tengamos a nuestra familia, tengamos a nuestros hijos, no quedarnos con ellos, sino que pasarlo, porque así se conserva la palabra. Amén. Y lo hemos podido ver con la amada casa de Judá. Bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿Cuáles son estas recompensas que nos dice la Escritura que se tiene al momento de guardar Torah? Más que de ser obediente, ¿verdad? Podemos ver el versículo 13. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos y no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Adonai desviará de ti toda enfermedad, jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto, que tú conoces, sino que se las cargará sobre los que te aborrecen. Amén. Algo que podemos entender y que podemos, por ejemplo, decir, ponerlo como categoría, por decirlo así, es que cuando nosotros somos obedientes a la Escritura, cuando amamos al Eterno y obedecemos su palabra, porque le queremos ser fiel, porque sabemos que es para nuestro propio bien, que es que lo que tenemos salud, seguridad, ¿verdad? Y también prosperidad. Y esto no lo confundan para nada con el evangelio de prosperidad que se predica para afuera, esto nada que ver. Sabemos que cuando hay obediencia hay bendición, pero conforme a la voluntad del Padre. Amén. Recordemos, amados, y esto quiero que lo guardemos. No podemos esperar bendiciones si no vivimos en obediencia. No podemos querer, ¿verdad?, que el Padre obre en nuestras vidas si nosotros, que nos bendiga, si nosotros no estamos haciendo las cosas bien, si no estamos siendo fieles a lo que dice su palabra. Amén. Y el Eterno sabe todo esto. Y Él sabe, y cada uno de ustedes saben si todos estamos siendo obedientes a lo que dice la palabra. Recuerden lo que dice el libro de Santiago. No se engañen ustedes mismos creyendo que hacen, sino háganlo. Hagan tal cual como dice la Escritura. Amén. Bien. Dice así. Cuando el Eterno, ¿verdad? Recordemos que todo el discurso que Moshe le estaba dando al pueblo era por orden del Padre. ¿Y qué es lo que dice aquí en versículo 16? Aniquila cuando ellos... ok, sí. Y consumirás, ¿verdad? Le dice Moshe al pueblo. Y consumirás, o sea, aniquila a todos los pueblos que Adonai te los entregue. No tengas compasión de ellos ni rindas culto a sus dioses, porque será un lazo para ti. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas. Recuerda bien lo que Adonai Elohim hizo a Faraón y a todo su ejército. Las pruebas tremendas que vieron tus ojos, las señales y los portentos y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Adonai tu Elohim. Así hará Adonai tu Elohim a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor.
Yahweh, tu Elohim, enviará el pánico contra ellos, hasta aniquilar los que hubieran quedado ocultándose de tu presencia. No tiembles ante ellos, porque Adonai tu Elohim está en medio de ti, como Elohim grande y temible. Bien, algo que podemos ver aquí, amados, es que, por ejemplo, aquí también el Eterno, si se dan cuenta, lo entrelaza con que consuman a todos esos dioses que había en las naciones de Canaán, toda esa idolatría que había ahí. ¿Y por qué? Porque al momento de que ellos no hagan esto, ¿verdad? Al momento de que sería lo contrario al ser obediente cuando no hagan esto, de expulsar a estas naciones, de aniquilarlas por completo, ¿qué consecuencias iba a traer a su vida? Amén. Y sabemos que eso lo vamos a poder estudiar también más adelante en este mismo libro, pero ya lo hemos podido ver, lo vimos en el libro de Levítico, vendría sobre nosotros destrucción. Y por último, ¿qué vendría sobre el pueblo? Exilio, que eso siempre era lo que el Eterno permitía que llegue el pueblo para que ese pueblo pueda recapacitar. Amén. Por ejemplo, podemos ver en Isaías 46, 9, 10, y algo que también podemos entender en esta parte de la porción, es que si nos damos cuenta que aquí el Eterno le dice al pueblo a través de Moshe, que recuerden lo que él hizo en Egipto, que fue lo que él hizo, porque el pueblo no tenga temor, que él iría delante de ellos, que su presencia estaría con ellos, y esto es algo para ellos y para nosotros. Amén. Y lo podemos aplicar también en todas áreas de nuestra vida, y es que el Padre siempre cuida de su pueblo. Recordemos que la promesa de la tierra, de esta tierra buena, ¿verdad? Era para ellos. Y ahora que el Padre también nos ha abierto los ojos, somos parte de ese pueblo. Y asimismo también Él quiere que retengamos esto, que nos acordemos de las cosas que Él ha hecho. Por ejemplo, cuando podemos leer en Isaías 46, 9, 10, no sé quién lo tenga por ahí. Amén, hermanita. Amén, hermanita, lo oído. Ok. Palabra del Eterno. Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad de lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén, hermanita Lida, exactamente. Algo que el Padre siempre le hace recuerdo al pueblo es lo que Él ha hecho antes. Y eso es algo que también nosotros tenemos que guardarlo. Recuerden las cosas antiguas, las cosas que el Padre hizo por el pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo volvería a hacer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él siempre va a estar con el pueblo. Él siempre iba a pelear por ellos, porque las batallas que tendría el pueblo de Israel no eran exactamente de ellos. El Eterno iba a salir por ellos. Eso lo podemos ver en muchas situaciones en las Escrituras. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en muchos ejemplos. Cuando leemos, poniendo un ejemplo así, lo que hizo David, ¿verdad? Si nos damos cuenta, David, cuando él derrotó al gigante, y él vemos que mataba osos y todo lo demás por cuidar a las ovejas de su padre, recordemos que él no lo hizo porque, bueno, yo creo que puedo y lo voy a matar. No, yo estoy segura y podemos darnos cuenta cómo David era. Sí pudo tener su error, pero recordemos que David, por algo lo conocemos como es alguien que tuviera el corazón conforme al del Padre, porque David era humilde y él se acordaba de las cosas que el Eterno había hecho por su pueblo, por el pueblo de Israel, y él sabía que cualquier situación que iba a enfrentar no la iba a hacer solo, sino que el Padre estaría con él. Y eso es mismo todo lo que el Eterno quiere que nosotros reconozcamos. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que nosotros decimos, sí, Padre, bendito seas, tú eres grande, pero realmente estamos teniendo en cuenta y estamos dándonos, nos sentamos a meditar lo que estamos diciendo el Padre es grande realmente. O sea, no solo decirlo, sino tener conciencia de lo que estamos diciendo y de quién es Él. Amén. Así que eso es lo que yo quiero que también el Eterno pueda permitirles que el día de hoy lo puedan ver, que
nos acordemos de las cosas que Él hizo antes, porque Él volverá a hacerlo por el pueblo. Amén. Bien, dice así: entregarás sus reyes en tu mano y harás desaparecer su nombre debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni te lo apropiarás. Ni te lo apropiarás. No sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Adonai tu Elohim. No introduzcas pues la cosa abominable en tu casa, pues serías anatema como ella. Del todo la detestarás y de todo la abominarás, porque es anatema. Bien, la palabra aborrecible, ¿verdad? En hebreo que se usa es la palabra toeva, que lo podemos encontrar en el Strong 8441, que significa repugnante, y anatema como tal es la palabra jerem, que significa condenar, maldición, que está en el Strong 2764. Cuando podemos ver en el libro de Josué un claro ejemplo de lo que pasa cuando alguien permite, en este caso se le está advirtiendo al pueblo, el Eterno nada hace sin antes advertirlo. Entonces, en este caso, el pueblo sabía que era lo que no debían hacer, y vamos a ver más adelante qué sí sucedió y cuál es la consecuencia para nuestras vidas cuando permitimos que algo anatema entre a nuestras casas. Amén, que es abominación para el Eterno y para nosotros debe ser abominación. Por eso, cuando leemos los salmos, en algunos salmos que escribió David, sabemos que él no escribió todos los salmos, pero en su mayoría podría decirlo, pero que él dice, aborrezco sus ídolos, ni su nombre estará en nuestra boca, porque es así. Realmente esto va mucho más allá de una simple figurita. Amén. Así que, ¿quién puede leer Josué capítulo 7, versículo 1 y después el 25 y el 26, por favor? Gracias. Amén, hermanita. Amén, hermanita Lore. Josué 7, versículo 1 primero. Palabra del Eterno. Pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión en cuanto a lo del anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, se apropió secretamente del anatema, por lo cual la ira de Adonai fue encendida contra los hijos de Israel. Versículo 25. Y dijo Josué a Acán: ¿por qué nos destruiste? Así te destruya hoy Yud-Heh-Vab-Heh, todo Israel lo lapidó con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y Adonai se tornó del ardor de su ira, por eso el lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Amén. Amén, hermanita Lore, muchas gracias. Es así. ¿Saben cuántos hombres murieron en la batalla contra Ai solamente por lo que hizo Acán y que el pueblo aún no sabía? 3,000 hombres murieron por causa de ese pecado. ¿Por qué? Porque recuerden que estaban en un campamento. Eran todos una congregación. ¿Y qué sucedió? Que por causa del pecado de uno, todos perecieron. Y murieron 3,000 hombres en ese entonces. Pero vemos que el Eterno lo advirtió y lo está advirtiendo en esta porción de Devarim. Y es algo que el pueblo de Israel sabía y que Acán sabía, pero él lo hizo. Y como consecuencia del pecado viene la muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y él terminó siendo apedreado, ¿verdad? Por todo el pueblo, porque por causa de él. Y vemos que él oculta, cuando leemos todo el relato, no lo puse para leer todo el relato porque después nos demoramos en esta parte, pero si nos damos cuenta vemos que él oculta estas cosas. Y cuando alguien oculta algo, cuando alguien está haciendo algo en oculto, ¿verdad? Es porque sabe que está mal, sabe que está pecando contra el Altísimo. Pero recordemos que para el Padre nada se le escapa, ni mucho menos nada se le pasa por alto, ni nada es invisible delante de sus ojos. Él todo lo sabe. Y él sabía, y él mismo le dijo a Josué, ¿verdad? ¿Quién era? ¿De qué tribu era? Y hijo de quién era la persona que había cometido este pecado. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con las cosas que entramos a nuestras casas, que dejamos entrar a nuestras vidas, porque eso muchas veces nos puede traer maldición para nosotros. Y vemos que el Eterno ya lo ha advertido.
Amén. Así que esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta y que no es cualquier cosa. El tener algo en nuestra casa que sabemos que es malo y, por ejemplo, hace tiempo vi el video de una chica que ella dice que se había convertido al cristianismo y todo, y ella mientras hacía el video, ¿verdad? Eh, ella tenía en su casa una imagen como las de la India. ¿Y qué sucedió? Que ella dijo que en cualquier momento se iba a deshacer de eso. Amén. Nosotros ahora que tenemos el conocimiento de que, o sea, y que incluso en ese entonces sabemos que estaba mal, o sea, que tú le digas a un cristiano que una figura está mal, sabes que está mal y él te la va a quitar. Ahora nosotros teniendo el conocimiento y sabiendo las consecuencias que trae a la vida de una persona, que trae incluso una congregación, como fue en el caso de Acán, lo grave que es la destrucción que viene, lo único que se debe hacer con ello es quitarlo. También hace unos años, cuando yo vivía en otra parte con mi mamá, me acuerdo que ese entonces vivíamos las dos solas, y ella tenía un elefante en su casa, ese elefante siempre se me hizo raro, y cuando yo después lo vi, ese elefante, ahora tengo conocimiento, y en ese entonces yo dije, mamá, esto no lo sé, no me agrada. Y ese elefante es tal cual como los de... lo que podemos ver en los dibujos de Babilonia y todo eso. Entonces veamos hasta tal punto, yo le dije, mamá, tú tienes que votar eso. Y miren, en ese entonces nosotros no teníamos conocimiento. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros vivíamos en un edificio, creo que por el segundo piso, pero los pisos eran muy grandes. Cogimos eso, era medianoche y lo tiramos. Lo tiramos desde la ventana, por allá lo tiramos. Al día siguiente mi mamá fue a revisar y todo, porque ya era muy tarde. Pero yo le dije, eso no está bien. Entonces, veamos hasta qué punto puede parecer algo tan inocente, pero no lo es. Y qué cosas trae a su vida y que en ese momento estaban pasando en nuestras vidas. Amén. Así que el Eterno nada hace sin avisarlo antes. Dice así, Devarim 8:1. Este pasaje de las Escrituras en el libro de Deuteronomio, créeme, amados, que es uno de mis favoritos, si no es por decir que es el que a mí me encanta dentro de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 8, porque a mí este pasaje me ha tocado demasiado en lo personal. Y yo sé que ustedes también. Pero en lo personal, cuando yo conocí Torah, se levantó tanta tribulación en mi casa que yo me sentía muy, muy sola, muy sola. Y cuando el año pasado estaba estudiando el ciclo de la Torah, ¿verdad? Aquí en Arca, y llegó esta parte de las escrituras, créeme que a mí me tocó y que incluso yo lloré y que cada vez que lo leo a mí me hace algo por dentro porque es así. Muchas veces decimos, Padre, ¿por qué permites tantas cosas que sucedan en nuestra vida? Aun cuando, incluso ya teniendo tiempo, porque también no solo en ese entonces he seguido teniendo pruebas, y decimos, ¿por qué siguen pasando esas cosas que a nosotros también nos prueba, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, dice así, palabra del Eterno. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Yud-Heh prometió con juramento a vuestros padres. Cuando nosotros somos obedientes, y en este caso con el pueblo de Israel, que Moshe le estaba diciendo a ellos esto, cuando mientras ellos sean obedientes, ellos iban a tener el derecho a vivir y a multiplicarse dentro de la tierra de Israel, porque la tierra sería de ellos, el Eterno le entregaría la tierra a ellos, porque recordemos que en sí, aunque los cananeos estaban ahí, la tierra no era de ellos, la tierra es del Padre. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Deuteronomio, que incluso le dice, ustedes son como extranjeros aquí, pero yo les doy la tierra. Amén. Porque todo es del Eterno. Él les dio una identidad como pueblo, les dio un pacto, les dio una promesa y el Eterno la estaba cumpliendo. Dice así, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yud-Heh Elohim estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus
mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yud-Heh-Vav-Heh. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, como un hombre disciplina a su hijo, así te ha corregido Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim. ¿Para qué el Eterno lleva al desierto al pueblo, verdad? Porque él permitió tantas cosas para probar el corazón del pueblo, para saber si ellos estaban en obediencia, y sabemos todo lo que pasó en los 40 años, sabemos, verdad, que por causa de un mal reporte de la falta de fe, sucede que quedan 40 años en el desierto, pero aún ahí el Eterno prueba al pueblo, para saber si vamos a guardar o no los mandamientos, para saber si vamos a seguir siéndole fiel. Porque va a llegar un momento en el que decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero si estoy siendo obediente, ¿por qué tengo que estar pasando por esto de aquí? Porque muchas veces podemos estar cumpliendo Torah, pero están pasando muchas cosas en nuestra vida que nosotros decimos, pero si la palabra dice, y esto es como la otra cara de la moneda, si la palabra dice que si yo guardo Torah tengo salud, tengo seguridad, tengo todo, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué necesariamente tengo que pasar por esto? Pero todo esto el Eterno lo permite para que nosotros aprendamos a depender de Él. Y algo que el Eterno hace es que Él quebranta nuestro ego y nuestra autosuficiencia. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Padre, cuando no teníamos conocimiento de nada, todos teníamos nuestro corazón lleno de ego y todos teníamos nuestro corazón lleno de autosuficiencia porque yo sé que puedo, pero no. Ahora que conocemos al Eterno, sabemos que somos dependientes de Él, que como hijos de fe tenemos que, tiene nuestra fe y nuestro carácter ser forjado, para que podamos realmente ser aptos para decir, puedo entrar a la tierra prometida, pero aún así vemos que el Eterno les dice, ni siquiera es por la rectitud de su corazón, sino como una recompensa. Mereciendo nada, el Eterno nos da todo. Entonces, aún así, cuando muchas veces pasan estas cosas que no entendemos y decimos, pero estoy siendo obediente, ¿por qué me pasan estas cosas? Tenemos que decir algo que este pasaje se me hizo muy lindo, que está en Habacuc, en el el capítulo 3, versículo 17-18. Si alguien lo tiene por ahí, por favor. Amén, hermanita. Amén, hermanita. Gracias. Palabra del Eterno, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Amén. Amén. ¿Está el otro pasaje abajo? ¿Sigo leyendo? No se preocupe, hermanita, yo lo busco acá, para ver si anoté bien. Mateo No, 4:4. no se preocupe, yo lo leo acá, no se preocupe, gracias. Lo tengo aquí, hermana. No, Mateo no Okay. lo vamos a leer, solo es una referencia de que, por ejemplo, de cuando el Eterno les dice al pueblo, ¿verdad? A través de Moshe, que no solamente de pan viviría el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Padre, es para que sepan que solamente del Eterno del Eterno dependen. Amén. Amén, amén, hermanita. Todas estas cosas. Déjenme leer Habacuc. Denme un momento. Bien. Dice así, en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, palabra del Eterno, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yud-Heh-Vav-Heh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Amén. Y cuando leemos también el libro de Oseas, también que nos dice que el Eterno nos lleva también al desierto. ¿Para qué? Para enamorarnos, para que ahí lo conozcamos, para que ahí el Eterno pueda manifestarse en nuestras vidas. Cuando vemos que todo está en el desierto, y como vamos a ver más adelante, lleno de serpientes, escorpiones, de cosas, el Eterno estaba cuidando del pueblo.
El Eterno de una roca provenía agua del cielo, o sea, el maná, todo, amados. Pero aun cuando no tengamos todas estas cosas, vamos a seguir siendo fiel al Padre. Vamos a seguir guardando Torah. Y eso es algo que nos va a confrontar, porque muchas veces decimos, pero si yo estoy siendo obediente, ¿por qué me pasa esto? Pero aun cuando todas estas cosas no puedan haber, no porque el Eterno las pueda dar, porque sabemos que Él las da y está en la Escritura y es así y va a ser así siempre, es también para ver qué hay en nosotros. Él ya dejó prometido que nos va a bendecir, pero también quiere antes de darnos bendición, saber qué realmente estamos esperando. La bendición o lo hacemos simplemente por amor al Eterno y por querer guardar su palabra. Porque vamos a pasar pruebas, pero en medio de ello el Eterno se va a manifestar, pero en medio de ello tenemos que decir como está escrito en el libro de Habacuc, aún con todo eso yo me voy a regocijar en Elohim, como lo hizo Rab Shaul, en medio de su prueba, en medio de su tribulación, ¿qué hacía? Con cánticos al Eterno. Entonces, son esos ejemplos en las escrituras que muchas veces nos cuesta, porque muchas veces en lo personal a mí me ha costado cuando estoy pasando momentos de prueba, ¿verdad? Que también los tengo, muchas veces nos cuesta como, no importa, voy a adorar, voy a hacer una oración, pero es ahí donde debemos orar por todo, dándole gracias al Padre. Aún por las pruebas, como lo decía la hermana Lorenzo Tefila, gracias porque a través de ello podemos conocerte. Y es solo en el desierto donde el Padre nos puede enamorar. Entonces es algo que debemos tenerlo en mente. Por ejemplo, también a mí se me hizo muy bonito esta perla. Como figura profética, ¿verdad? Pasó Israel 40 años en el desierto. Yeshua también pasó 40 días en el desierto. Recordemos que todo nos dice la escritura que debemos andar como él anduvo, en obediencia. Y él pasó ese desierto y nos ha enseñado cómo pasar ese desierto con la palabra del Eterno, como dice ahí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, también lo dice Mateo 4:4, y es porque solo con la palabra del Eterno y con nuestra obediencia vamos a poder atravesar el desierto y poder llegar a esa buena tierra, a esa promesa que el Padre ya designó para su pueblo. Amén, para los hijos de Israel. Bien, dice así, en el versículo 7, porque Adonai tu Elohim te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brota en la planicie, en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. O sea, toda esta tierra tan buena era para el pueblo de Israel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada. Tierras cuya piedra son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Yud-Heh Bat-Heh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Esto es algo muy bonito porque cuando comprendemos la magnitud de la bendición que el Padre tiene para el pueblo, para ese momento y y hasta el día de hoy, es esa tierra, es esa promesa que se le hizo a Abraham antes, desde un principio, y que él hasta ese momento y hasta este momento sigue siendo fiel y sigue teniendo el mismo pacto para con su pueblo, nos deja ver el amor del Padre, nos deja ver cómo la tierra de Israel iba a ser, créanme que yo digo, ¿no? Una maravilla para el pueblo. Y algo muy bonito que también el otro día estaba viendo, como dice aquí en las escrituras, y siempre que te comas y sacies, bendecirás a Adonai tu Elohim. Si bien hemos estado acostumbrados a orar antes de los alimentos, lo cual es lícito, vemos que están las escrituras, ¿verdad? Como lo hizo Yeshua, pero también después de comer también bendecimos al Eterno. ¿Y por qué el Eterno manda esto? Para que no se nos olvide que toda provisión que el Padre pueda dar y que el Eterno iba a dar al pueblo, toda la tierra buena que estaban teniendo, era porque el Eterno se las dio. No por su rectitud, no porque ellos querían y ellos pudieron, porque cuando quisieron no pudieron entrar. Lo vemos cuando ellos dicen, cuando después de que el Padre les dijo que se iban a quedar 40 años en ese desierto, ¿verdad? Y que aún así ellos quisieron entrar y no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque la tierra solamente se las iba a otorgar el Eterno. Ahora dice en el versículo 11,
Cuídate de que no sea que te olvides de Adonai tu Elohim y dejes de observar sus mandamientos. Perdón. Esta bendición, ¿verdad? Esto se conoce como Birkat Hamazon, que es la bendición por los alimentos. Y algo que les iba a comentar que aprendí la otra vez es que mientras estaba también por ahí curioseando, entendí y me di cuenta que, por ejemplo, la Amada Casa de Judá tiene una bendición por cada alimento. Es algo muy bonito, la verdad, y es algo que nos deja ver cómo el Padre es tan bueno y que todo lo que podamos tener hay que agradecérselo a Él. Amén. Dice así en el versículo 12, no sea que cuando hayas comido y estés ya harto, ¿verdad? Y hayas edificado hermosas casas y las habites y tus vacadas y tus rebaños incrementen y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Yud-Hei Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿Qué es lo que el Eterno quiere que tengamos en cuenta? Que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que cuidar qué hay en nuestro corazón y reconocer en nuestro corazón que es el Padre nuestro proveedor, porque podemos leer en los Salmos, alguien puede vigilar la ciudad, pero si el Eterno no guarda esa ciudad, la ciudad está libre al ataque, pero solamente el Eterno puede guardar a su pueblo, solamente el Eterno puede proveerle a su pueblo, porque muchas veces nos puede pasar que intentamos hacer algo y no nos sale, pero cuando realmente dependemos del Padre, nos ponemos totalmente en sus manos y dependemos completamente de Él, el Eterno provee. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos guardar eso? Siempre, que el Eterno es el que provee. El Eterno es dueño de todo. Todo lo que hay en la tierra, todo es de Él. Nosotros mismos somos su creación. Podemos leer en Isaías 66, versículo 1 y versículo 2, un pasaje muy bonito que realmente a mí me gustó mucho y que también se los quise poner por acá, que es el siguiente. Dice así, palabra del Eterno, Isaías 66, 1 al 2. Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Adonai, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ahí es cuando el Eterno va realmente a escuchar nuestras oraciones, cuando el Eterno va a estar ahí con nosotros. Porque el Eterno lo que no le gustan, entre lo que podemos leer en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que dice 7 cosas que el Padre abomina, y en una de ellas es al altivo de corazón. Eso es lo que el Padre no quiere, que olvidemos. Y mucho menos quería en este entonces al pueblo que lo olvide. Bien, dice así, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han procurado esta riqueza. Antes bien, recordarás a Yud-Hei tu Elohim, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Como lo estabas cumpliendo en ese momento y lo vas a seguir cumpliendo. Pero sucederá que si te olvidas completamente a Adonai tu Elohim y andes en pos de dioses ajenos y les sirvas y te postres ante ellos, hoy os advierto solemnemente que habréis de perecer irremisiblemente. A mí me encanta también otra versión que dice, yo te lo afirmo hoy, o sea, no te estoy diciendo, no es negociable, yo te afirmo hoy que si tú vas en pos de otros dioses, tú vas a perecer. Y en ese entonces no solo se lo decía al pueblo, sino que también el Eterno les dice hoy a ustedes y a mí. El Eterno nos advierte que si vamos en pos de otros dioses, y dioses no solo puede ser, por ejemplo, las imágenes, también pueden ser filosofías, pueden ser doctrinas, pueden ser cualquier cosa que tengamos por encima del Padre y cualquier cosa que nos sea aborrecible delante de los ojos del Padre, vamos a perecer. Y ya lo dije hace un momento y ya lo hemos escuchado antes, el Eterno nada hace sin advertirlo, Él todo lo ha hecho y Él cuenta el fin desde el principio. Amén. Dice así, Devarim 9, 4, 7. Cuando Yud-Hei tu Elohim los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo, por mi justicia me introdujo Adonai para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Adonai las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones
es que Adonai, tu Elohim, las expulsa delante de ti, a fin de confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dámonos cuenta que el Padre siempre tiene presente a los patriarcas y esto es tan hermoso. Esto es tan hermoso, amados, que debemos tener en cuenta que no es por lo que nosotros podamos hacer. Y aquí es donde pueden decir las personas, no, es que la gracia es de ahora. No, la gracia siempre ha habido y esto es uno de los pasajes que los muestra. No es por nuestra rectitud, no es por lo que podamos hacer, no es por si guardamos Torah. El Padre nos bendice solamente porque quiere hacerlo así, cuando estamos en obediencia. Amén. Entonces, eso es algo que el Eterno quiere que todos tengamos en cuenta. Dice así, versículo 6. Entiende que no por tu justicia, Adonai tu Elohim te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocaste a ira a Yud-Hei tu Elohim en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes para con Yud-Hei. Y dice Moshe más adelante, rebeldes habéis sido con Elohim desde el día que yo los conozco. O sea, qué tremendo, amados, porque esto nos deja reflexionar mucho y es algo que siempre debemos estar en introspección, qué estamos haciendo bien, si algo estamos haciendo mal. Padre, muéstrame que estoy haciendo mal. Yo siempre que hablo con Deya, con la hermana de Yaneira, yo le digo, y siempre terminamos con nuestras conversaciones reflexivas, y le digo, y también ella me lo dice, es que es tan fina la línea, es tan fina la línea y es tan fácil que si no nos damos cuenta, ya desobedecimos. Y es ahí donde tenemos que traer a mente lo que dice Rab Shaul, el que cree estar firme, mire que no caiga, atento a lo que está haciendo, atento a lo que está, cómo se está comportando en toda área. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo. Nos dice sí. En el capítulo 9, ¿verdad? También nos recalca lo que pasó en Horeb, en el monte Sinaí, que es la idolatría del becerro, ¿verdad? De oro. No se los puse como tal todo porque ya lo hemos leído, pero sí quise recalcar esta parte que también tiene que ver, porque recordemos que si está el Eterno es porque nos quiere otra vez recordar algo y hablar. Recuerden que cuando hay algo que se repite en las escrituras dos veces es porque algo el Eterno quiere que prestemos atención. Dice así, luego caí postrado ante Yud-Hei como la primera vez, en el versículo 18. 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habías cometido, haciendo lo que es malo los ojos de Yud-Hei para provocarlo, a ira, por lo que me aterroricé ante la ira, la ardiente indignación con que Adonai se había irado contra vosotros para destruirlos. Pero también aquella vez me escuchó Yud-Hei. Asimismo, contra Aarón se había indignado Adonai en gran manera para destruirlo. Y también por Aarón oré en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta dejarlo fino como polvo. Y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. Esto también nos deja ver incluso lo que nos decía más anterior, que aún cuando ya todo este polvo, ¿verdad? Todo del becerro de oro, él lo botó, porque eso ya estaba contaminado. Entonces, el pecado del becerro de oro fue algo muy oscuro entre la historia del pueblo, fue algo que al Eterno realmente le ofendió, como cualquier cosa que nos dice que no hagamos y nosotros hacemos, que le ofende, y es lo que debemos tener en cuenta. Y podemos ver qué es lo que nos dice aquí Moshe, pero aún así aquella vez también me escuchó. Recordemos que hemos estado leyendo el libro de Oseas, ¿verdad? Ya le debemos haber terminado, que verdad que el hermano Javi nos dijo que lo leamos en la congregación, y a mí un pasaje que me encantó, si mal no recuerdo, creo que está en el capítulo 13 del libro de Oseas, en capítulo 13, sí, que donde nos dice, pero me conmueve el corazón por ver Efraín. Recordemos que nos dice la escritura que por causa del pecado cayó el pueblo, pero también nos deja ver que le conmueve al Padre ver a su pueblo. Le conmueve a ver a todo su pueblo, las dos casas
cuando están mal. ¿Por qué? Porque el Eterno los creó, el Eterno nos creó. Y cuando algo está sucediendo con nosotros, cuando alguien vemos que se ha apartado o está en pecado, al Eterno le duele, pero también le conmueve y por misericordia, Él los vuelve a traer. Y es tal cual como sucedió en este momento. Podemos también ver el papel de intercesor, esa figura profética con Yeshua en este momento. Y bueno, nos dice así, ahora algo que es muy importante, que recordemos que Moshe le cuenta, una de las razones también por las cuales el Eterno manda a Moshe a que le diga esto al pueblo era porque era una nueva generación, ¿verdad? Que había nacido en el desierto y que muchas cosas, algunos de ellos no las habían visto, los más grandes sí, los que aún habían quedado, que eran menor de 20 años, iban a poder comprender porque ellos vieron las cosas. Y es que es un deber para todos y eso es algo que el Eterno creo que nos ha ido recalcando en todas las porciones de Devarim hasta este momento, que es la tercera, que es lo que dice el Salmo 44, versículo 1 hasta el 3, donde nos dice así. Dice así, palabra del Eterno. Oh Elohim, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Algo muy bonito, amados, es que cuando sabemos que estamos en obediencia, el Padre se complace en nuestra obediencia, se complace en nosotros. Amén. Y bueno, también aquí nos recalca que el Padre, ¿verdad? Ya esta vez él le dice que se le abren las piedras, ¿verdad? Y que vuelva a subir con ellas. Para después, recordemos que no es que Moshe baja y después vuelve a subir enseguida, no. Es que él baja, tiene que hacer esto y después vuelve a subir y vuelve a pasar, como dice aquí la Escritura, 40 días y 40 noches. Recibiendo otra vez las tablas, no, llevó las tablas y pues ahí se pudo volver a hacer el tacto, se me fue la palabra. Dice así, en Deuteronomio 10, versículo 5 nos dice así, luego volví y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están, como me ordenó Yud Hei Bat Hei. Amén. Bien, vamos a seguir. Ya vamos terminando casi. Dice así, Deuteronomio 10, versículo 12. ¿Qué es lo que el Padre pide de nosotros, amados? Y ahora Israel, ¿qué pide Yud-Heh Bat-Heh tu Elohim? Sino que le temas a Yud-Heh Bat-Heh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, con toda tu voluntad, con toda tu existencia, guardando los mandamientos de Adonai y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. He aquí que de Adonai tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Solamente de tus padres se agradó a Adonai para amarlos y escogió a su posteridad después de ellos. A vosotros, entre todos los pueblos, como veis en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No estaba la circuncisión del corazón, no viene recién en el tiempo después de Mesías, está desde antes. Y esto es algo muy importante de poderlo comprender. Amén, porque las dos circuncisiones están vigentes, ¿verdad? La del corazón y para los varoncitos, la circuncisión como el pacto de Abraham. Bien, dice así, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace favoritismo ni admite soborno, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándoles pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Temerás a Adonai tu Elohim, a él servirás, a él te aferrarás, y solo por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus ojos. Amén. Eso es algo que el Padre nos quiere transmitir esta noche y que es lo único que el Eterno pide de nosotros. Y yo creo que esto puede resumir lo que podemos leer en este libro de Devarim. ¿Qué es lo que él pide? Que seamos obedientes. Nada más, o sea, no nos está pidiendo nada más que ser obedientes, que escuchar
su voz atentamente. Oye Israel, Shema, ¿verdad? Escucha Israel, amarás a Adonai es uno, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno, y lo amarás de todo tu corazón, de todo tu alma y de todas tus fuerzas. Amén. Bien, porque la tierra en la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza, sino que la tierra que pasáis a conocer es una tierra de montes y planicies que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te hartarás. Y daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, comerás y te hartarás. La principal diferencia que el pueblo iba a notar en la tierra de Israel estaba dada en el hecho de que en Misrayim, o sea en Egipto, dependían de su trabajo para poder regar las siembras, mientras que en la tierra de Israel, Adonai prometía enviar la lluvia a su tiempo. La vida en Misrayim, en Egipto, estaba centrada en el río Nilo, es decir, que dependían de las crecientes de dicho río, mientras que en Israel dependerían únicamente y exclusivamente del Padre. Amén. Eso es algo muy bonito, porque aún en ello el pueblo iba a saber que por más que puedan trabajar, si el Eterno no mandaba lluvia, pues no habría nada. Pero solamente cuando están en obediencia y el Padre sabe que el pueblo está en obediencia, es cuando estas bendiciones iban a fluir. Amén. Bien, dice así: por tanto pondréis estas palabras sobre vuestro corazón, sobre vuestra alma, y la ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrá a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa, o andando por el camino, al acostarte y a levantarse. Y a levantarte. Las escribirás en las jambas, o sea, en los postes de tu casa y en en las puertas de tu casa y en tus pórticos. Dice así: para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yud-Heh-Bat-Heh juró a vuestros padres que les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis diligentemente, o sea, diligentemente, estar constantemente pensando en la escritura, pensando en la Torah del Padre, poniéndola por obra, todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Adonai vuestro Elohim, para andar en todos sus caminos, o sea, no solo para escucharlo, no solo para pensarlo, sino para hacerlo, que al final el hecho va a valer más que lo que podamos decir, aferrándonos a él. Ahí es donde el Eterno iba a ver al pueblo. Amén. Ahí es donde el Padre les estaba entregando esta tierra, pero ellos solamente requerían ser obedientes para poder preservarla. Y también nos dice en el versículo 24: todo lugar que pisa la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río y el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestra frontera. ¿Cuántas veces no escuchamos que en lo que pisa la planta de vuestro pie será vuestro? Bueno, voy a pisar acá porque esto va a ser mío. No, aquí lo que el Padre les estaba recalcando era la promesa, los límites y todo la tierra buena que le daría al pueblo de Israel. Nos dice el versículo 25: nadie podrá resistir ante vosotros. Adonai vuestro Elohim pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. ¿Qué le estaba diciendo aquí el Padre al pueblo? La tierra es suya, aunque ellos estén ahí, no es de ellos, es suya porque yo se las estoy entregando. Amén. Así que en conclusión, amados, lo que podemos entender en esta porción de la Torá es la consecuencia y la recompensa de lo que nosotros tenemos al momento de guardar Torá. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por los beneficios de ella? Claramente, todos queremos salud, todos queremos bendición, pero aun cuando no hayan estas cosas, ¿vamos a seguir siendo fiel? Aún cuando estemos pasando pruebas, ¿vamos a seguir siendo fiel? Y yo creo que también esto viene, ahorita me estaba acordando de lo que dijo Job cuando le dice a la esposa: ¿acaso solo vamos a agradecer por lo bueno y no también por lo malo? Amén. Dice en Isaías 50, versículo 10: ¿quién entre vosotros teme a Yud-Heh-Bat-Heh y escucha por voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confía en el nombre de Adonai y apóyese en su Elohim. Oseas 14, versículo 9.
¿Quién es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos caminan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. O sea, los justos, aquellos que guardan sus mandamientos, vamos a seguir en ese mismo camino, porque el Padre nos va a guiar. Y todos aquellos que no son obedientes, pues tropiezan, porque la palabra viene a ser tropiezo para ellos, porque no la quieren atender. No tenemos que ser así. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes, que es lo único que el Padre pide, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Así terminamos la porción de esta semana, amados, y pues que toda gloria, toda honra siempre sea para el Padre y que se haya sido de bendición para ustedes, como también lo fue para mí, y pues que sea el Padre también gozándose y hablando de nuestras vidas en esta noche. Amén. Amén, hermana, amén. Amén, amén. 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 Amén.